Hola, hola seguidores de tu segmento Identidad en Cristo. Esta semana volvemos con una nueva pregunta y dice así: ¿por qué los cristianos no bautizan a los niños? Ok, lo primero que tenemos que responderte es ¿cuál es el origen de la palabra bautismo? La palabra bautismo proviene del hebreo tevila, que significa inmersión en las aguas. Ya los antiguos hebreos practicaban la tevila en tres aspectos fundamentales. Lo practicaban las mujeres una vez que se casaban, cuando terminaban su periodo mensual o después de que salían del parto. La Biblia habla de que tenían que pasar un proceso de purificación. Esta purificación consistía en ir a una cisterna de agua de lluvia natural o agua corriente, en la cual ellas debían sumergirse por completo, y cuando salían de ahí ya estaban purificadas ritualmente para poder estar con sus esposos. Esta tevila también era practicada por los hombres. Una vez que el hombre aceptaba ser parte del judaísmo, tenía que ir también a esta mikvé, sumergirse dentro del agua de manantial o el agua de lluvia para purificarse, y una vez que salía de ahí, que practicaba la tevila, la inmersión, entonces ya era acto ritualmente para poder pertenecer al pueblo judío y para ser contado dentro de los judíos y no como un gentil. Y el tercer aspecto donde se practicaba esta tevila, esta inmersión, y se sigue practicando, es sobre los objetos que van a ser utilizados en la cocina. Cuando ellos compran ollas o objetos que van a usar en la cocina, ellos los llevan a las sinagogas que tienen una mikvé, sumergen estos implementos en el agua de lluvia y ya entonces pueden ser los actos ritualmente para ellos poder cocinar su comida kosher. Entonces ya vemos cómo antiguamente ya se practicaba el bautismo y era conocido entre los hebreos como tevila. Entonces, ¿por qué los cristianos no bautizan a los niños? Sencillamente porque no es bíblico, no aparece en la Biblia en ningún momento que hayan sido algún niño bautizado. Cuando nos vamos al libro de Éxodo capítulo 13 versículo 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz. Y no solamente lo conseguimos como un mandamiento, sino que conseguimos también un ejemplo bíblico claro en 1 Samuel 1, 27 al 28. Y dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Vemos entonces cómo bíblicamente no solamente está el mandato en el libro de Éxodo, sino también en 1 Samuel encontramos el ejemplo perfecto de que los niños no eran bautizados, eran dedicados a Jehová. Entonces me vas a preguntar, ¿Jesús no fue bautizado? Sí, pero no de niño. El libro de Lucas capítulo 2 versículo 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, tanto del niño como de la madre, esos días los conseguimos en Levíticos 12, 2 al 7, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces Jesús, cuando nació, también, al igual que Samuel, como era la costumbre de los judíos, fue presentado en el templo. Y luego nace la pregunta: ¿los cristianos no se bautizan? Sí, los cristianos que creemos en Jesucristo sí nos bautizamos, pero nos bautizamos de grandes, no de niños. Mateo capítulo 3 versículo 2 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 6: y eran bautizados por Juan en el Jordán confesando sus pecados. Versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces vemos como ya existía un acto de bautismo donde Juan Bautista ya predicaba el arrepentimiento a todos estos gentiles, y estos gentiles venían al Jordán y eran bautizados para formar parte del pueblo judío, porque aún no se había predicado el plan de salvación de Jesucristo. Surge entonces la pregunta: ¿la Biblia habla de niños que fueron bautizados? No, la Biblia no habla de ningún niño que fue bautizado. De hecho, conseguimos ejemplos claros de que todos los bautizados fueron adultos una vez que se arrepintieron de sus pecados. Vamos al libro de Hechos capítulo 8, 36 al 38. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Entonces vemos cómo este eunuco reconoció que Jesucristo era el Señor y entonces allí pudo proceder al bautismo. El libro de Hechos capítulo 10 versículos 47 al 48 también nos habla de Cornelio. Era un soldado jefe de la compañía de los romanos, que ya él tenía esa hambre de Dios y él manda a llamar a Pedro para que le predique. Entonces dice Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Conseguimos también otra historia en el libro de Hechos, capítulos 16, versículos 15. En Lidia, una mujer vendedora de púrpura en Tiatira, dice: cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó que nos quedáramos. ¿Dónde más conseguimos otro ejemplo de adultos que fueron bautizados? Hechos capítulo 16, versículos 33, el carcelero de Pablo y Silas. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. También conseguimos en Hechos capítulos 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El último capítulo que nos deja ver la Biblia en Hechos capítulo 19 versículos 4 al 5, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos claramente como la Biblia nos deja establecido que no hubo bautismos en niños, no hubo ningún ejemplo de bautismo en niños. Los únicos ejemplos de bautismo que nos presenta es de adultos en todo el libro de Hechos, y nos habla de el niño Jesús cuando nació, al igual que del niño Samuel, que fueron presentados ante el templo, fueron presentados ante Jehová, ante Dios. Entonces, esta es la respuesta bíblica a la luz de la palabra, porque los cristianos no nos bautizamos de niños ni bautizamos a los niños. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo de los cristianos es un bautismo de arrepentimiento para salvación. Espero haber respondido tu pregunta, como siempre, a la luz de la palabra, sin dejar nada al aire. Deseo de todo corazón que puedas conseguir una iglesia donde puedas arrepentirte, donde puedas bautizarte y donde puedas acceder a este plan hermoso de salvación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos en un próximo capítulo respondiendo tus preguntas para seguir fortaleciendo tu identidad en Cristo.